Hola gente futbolera, bueno, aquí estamos un día más, vamos a repasar la actualidad del Barça, muchas cosas que comentar y vamos a empezar hablando de Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez, como todos recordaréis, un jugador que jugó aquí en el Fútbol Club Barcelona, surgido de la cantera. Dato curioso, en su día un ojeador del Barça fue a ver en las islas a un jugador conocido como Jeffrey Suárez, un jugador que finalmente acabaría siendo internacional con la selección de Venezuela. Jeffrey era el jugador que iba a ver ese ojeador y después se quedó con un tal Pedro Rodríguez, que en las camisetas de las categorías inferiores se conocía como Pedrito, un jugador que alcanzó un nivel de excelencia aquí altísimo, ganó 2 tripletes, un jugador trascendental con toda rotundidad, un jugador que se ganó la titularidad y jugó aquí a muy buen nivel. Luego, el hecho de que llegase Neymar y le quitase el sitio y demás, él optó por irse. No le gustaba ser un jugador revulsivo. Incluso en la selección española llegó a comentar, cuando era convocado por Vicente del Bosque, que para venir a la selección y no ser titular, pues realmente que ya no quería venir. O sea, entre cosas, era un jugador de equipo, pero al mismo tiempo era díscolo, o sea que él quería jugar sí o sí. Y bueno, para mí particularmente es un jugador que en su etapa en el Fútbol Club Barcelona lo hizo bestialmente bien, y al mismo tiempo también hay que reconocer que dejó un buen dinero aquí en las arcas del Barça, no sé si entre 25 y 30 millones de euros, o sea, una gran venta para un jugador que incluso era suplente, ¿no? Luego jugó en el Chelsea, en la Roma. Estamos hablando de un jugador internacional de gran nivel. Y dejó unas declaraciones bastante interesantes, ¿no? Él ha dicho que lo más cómodo hubiera sido quedarme y salir en la foto de los títulos. Habría sido fácil para él, pero se sincera que al explicar cómo se sintió en aquel momento a la hora de buscar aventuras ante la falta de protagonismo que tenía en el Barça, la llegada de Neymar. En verano de 2015, el jugador canario decidió poner fin a su etapa en el Camp Nou y poner rumbo al Chelsea, del que saldría 5 años después hacia la Roma. Tras su salida, confirmó que estaba tranquilo porque siempre me dejé el alma por el club. Hasta 12 títulos gané en mi etapa con el Barça y fui uno de los artífices de ganar los 2 tripletes en la época dorada del Barça de Guardiola y Luis Enrique. Ya digo, a ver, es un jugador que realmente a mí me gustó un montón y al que le tenía mucho aprecio. Trabajo defensivamente hablando, ofensivamente bastante bien, le pegaba con ambas piernas. Yo soy un jugador al que le estaré agradecido y la verdad, el hecho de salir y buscarse la vida fuera, pues la verdad lo honra porque tenía ambición de querer jugar, pero bueno, hay que decir que era un poco díscolo. En el tema de la selección a mí no me gustó en absoluto, pero bueno, lo dicho, digamos que Pedri mostró en esta entrevista su ambición y por qué salió del Barça, falta de oportunidades, y no le quito razón tampoco. El fichaje de Neymar forzó que el jugador pues no tuviese la titularidad, hay que decirlo. Bueno, empiezan a promover a Eric García como pivote en el sitio de Busquets, porque obviamente las cualidades las tiene: calidad técnica individual, buena salida de balón, sabe buscar muy bien a sus compañeros y moverse. En las categorías inferiores el Barça valoró la reconversión, pero se desestimó. A ver, a mí particularmente podría probarse, pero es que a mí de central digo que no me gusta, no me acaba de convencer, lo veo cometer errores muy groseros para ser un central. Yo le daría la oportunidad como pivote, lo intentaría, al menos en lo que queda de liga, el mes de diciembre y demás. Pruébalo, si miras que no te funciona, que no te sale, pues acudimos al mercado y se irán recuperando distintos jugadores para, evidentemente, ir subsanando esta posición que el paupérrimo nivel de Busquets nos está dejando pues bastante
bastante fríos a todos, la verdad. Por eso hay que empezar a buscar distintas opciones, sea Frenkie de Jong, sea intentarlo con Kessie o sea intentarlo con Eric García. Tenemos partidos por delante para intentarlo. Yo creo que, según lo que comentan en distintos medios, yo lo probaría, ¿por qué no? Es que realmente no es perder nada y estarías a lo mejor ganando un jugador interesante en ese puesto, pero bueno, veremos a ver qué decide Xavi con el paso del tiempo. Ojito al dato, ojito con Endrick, porque un nuevo equipo se suma a la lista para intentar fichar a Endrick. Desde Inglaterra, el Arsenal quiere sumarse a la puja por el joven talento del Palmeiras. Y es que el exjugador del Arsenal, también brasileño y director deportivo actual, Edu, pues considera que es uno de los mayores talentos emergentes de Brasil y lo quiere incorporar a lo que es a su disciplina. Yo, para mí, sin lugar a dudas, si fuese el Barça, apuraría a toda leche a intentar ficharlo, porque Endrick, vuelvo a decir, es un jugador que, si logras centrarlo, si logras conducir bien su carrera, tiene toda la pinta de que se puede convertir en un crack mundial, Tiene toda la pinta, lo cual no quiere decir que vaya a ser. Lo recalco, porque a veces dices una cosa y después se acaba otra. ¿Cuántos jugadores apuntaban a cracks mundiales y al final se quedaron en nada? Mario Balotelli, por ejemplo, era un jugador que lo tenía todo, es que lo tenía todo: velocidad, potencia, remate, calidad técnica, le pegaba con ambas piernas, iba bien de cabeza, sabía jugar, hacía jugar a su equipo, lo tenía todo, pero lamentablemente su cabeza fue la que determinó que acabase como acabó, jugando actualmente, si mal no me equivoco, en la Liga Suiza. Entonces, a ver, ya digo, sobre todo los jugadores brasileños suelen tener una pizca de ego que, digamos, que les perjudica a nivel futbolístico, porque acaban por creerse los dueños y amos de este deporte y al final, pues, lamentablemente no dan todo lo que podrían dar o todo lo que llevan dentro como jugadores. Para mí, Endrick, yo le veo unas condiciones brutales, se las veo. Si el Barça consigue reconducir su cabeza, no digo que actualmente la cabeza del jugador esté mal, no, pero guiarlo como hay que guiarlo, porque sabéis cómo funciona esto. Entonces, yo ya digo, Barça, acelera, porque no solo Paris Saint-Germain, no solo Real Madrid, también el Arsenal, El Arsenal está tras la pista de Endrick, así que, por favor, seamos inteligentes y vayamos cuanto antes por este jugador. Bueno, se comenta y vuelven a relacionar al Barça con Andrei Santos. ¿Quién es Andrei Santos? Bueno, es un pivote del Vasco de Gama con mucha calidad técnica individual, que ya el Newcastle intentó ficharlo en el anterior mercado, este de verano, y estuvo a punto de poner sobre la mesa 35 millones de euros y el Vasco de Gama se ciña a su cláusula, que es de 40 millones de euros. A ver, obviamente es un jugador interesante y obviamente interesa al Barça, pero en el Barça no lo ven a corto plazo como, digamos, un jugador primordial, aunque sí que pinta bien porque realmente es un jugador que se podría adaptar bien a la posición de Busquets, pero en el Barça buscan un poquito traer jugadores más contrastados. O sea, estamos hablando de un Sangaré, un Rubén Neves, que ya juegan, digamos, en Europa, y su paso de un equipo como puede ser el PSV, en el caso de Sangaré, al Barça, podría ser un poco más dócil. Aparte, el jugador tiene más experiencia, 25 años. O, por ejemplo, Rubén Neves, que ya ha jugado partidos en una competición como es la Premier al máximo nivel y es internacional con su selección también. Sangaré también, obviamente, pero bueno. Quiero decir que Andrei Santos, aunque es un jugador que interesa al Barça, no es una de sus prioridades. ¿Me explico? Entonces, partiendo de esa base,
dudo que el Barça vaya a ir a por Andrei Santos, y menos por los precios que se están valorando, 40 millones de euros. Hay que recordar que Enzo Fernández, jugador actual del Benfica, también está en la lista del Barça, este pivote argentino de muy buen nivel, que muy posiblemente, ojo, estará en el Mundial. Pues ya se ha comentado que en su día el River Plate lo ofreció al FC Barcelona por 10 kilos. El Barça lo rechazó y ahora despunta en el Benfica. Vete tú ahora al Benfica a decirle que quieres a Enzo Fernández. Te van a decir ellos: Perequí, ¿quieres a Enzo Fernández? Dame 60 o 70 millones o 80, porque el Benfica sabéis que vende carísimo. Entonces ya digo, yo en principio, el Barça se ha equivocado con el tema de Enzo Fernández. Estas jóvenes promesas hay que tenerlas siempre controladas, porque después, cuando vas a por ellas, se te disparan. En su día fichamos a Yaya Touré por 15 millones de euros. Imaginaos ir a por Yaya Touré cuando despuntó en el Manchester City. Bueno, que explotó realmente en el Barça antes que el Manchester City. Pero vosotros imaginaos que el Manchester City se hace con Yaya Touré y el FC Barcelona va a intentar ficharlo. ¿Cuánto tendríamos que pagar por Yaya Touré? Os garantizo que un mínimo de 60 millones en la época. 100% garantizado. Un mínimo, estamos hablando. Pero bueno, por eso que el Barça debería monitorizar mejor estos jóvenes talentos y tratar de traerlos antes de que sus clubes le pongan un precio prohibitivo, como es el caso de Andrei Santos, que para mí 40 millones me parece súper excesivo. Y otra muy buen distinta es el hecho de traerlos cuando todavía tienen un precio asequible. Enzo Fernández. Esto es lo que habría que hacer. Por eso yo ya os digo que el Barça muy posiblemente descartará a Andrei Santos. Dudo yo que vaya a intentar este fichaje, y menos por 40 millones de euros. Ya os lo digo. El Barça en principio también intentará ir a por Rubén Neves o Sangaré. Veremos a ver por quién se decide. Porque hay que decir que el jugador de la Real Sociedad pues ya ha renovado y se descarta totalmente su incorporación por el FC Barcelona, a pesar de que Xavi lo ha pedido para lo que es el FC Barcelona. Hablamos de Zubimendi, evidentemente. Bueno, gente futbolera, pues aquí finaliza el vídeo de la actualidad del Barça. Si os ha gustado y me apoyáis con un like, eternamente agradecido. No olvidéis suscribiros, ya que es gratis y a mí me ayudáis un montón. Y lo de siempre, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.